Bien, como les comentaba, hablamos de arqueología y es el día para hacer un balance de nuestro modo de ver de toda la parte de investigación que se ha realizado en la excavación arqueológica, la actuación puntual que se ha realizado en el Humilladero. Y junto al santuario nos acompañan parte del equipo de arqueólogos o del equipo multidisciplinar que ha trabajado en este proyecto. Vamos a decir ahora mismo un proyecto que ha finalizado, pero que puede ser que tenga una continuación. Jesús Rodríguez, que es el director de la excavación, Pablo Garrido y Adrián Santos. Así que los tres están con nosotros. Empezamos a partir de ahora a ir desgranando un poquito y poniendo sobre la mesa un poco las preguntas de la gente de la calle. Jesús, para empezar, el proyecto sigue siendo el proyecto En Busca de los Orígenes de Regla, ¿no? Efectivamente, continúa siendo el proyecto En Busca de los Orígenes de Regla. Y lo habíamos planteado así desde un principio, es decir, desde antiguo sabíamos que podía existir algún lugar de culto que hubiera perdurado a lo largo del tiempo. Y en principio, desde épocas fenicia, púnica y romana, había indicios y demás, y lo planteamos de esa manera. Es decir, vamos a intentar buscar ese origen de Regla, ese culto que existe desde antiguo y que ha continuado en el lugar. Y creo que hemos tenido unos buenos resultados. Bueno, continuamos porque esperemos que esto continúe en algún momento, pero digamos, todo el mundo se preguntó al principio, ¿por qué hay? Eso sí te lo vamos a preguntar a ti, que tú llevas trabajando mucho tiempo con la Asociación Cultural Quepionis. ¿Por qué ese punto? ¿Por qué el Humilladero, para empezar? Y después, si quiere, coméntanos por qué tan cerca del Humilladero. Claro, bueno, es que ¿Por qué la explanada del Humilladero, para empezar? La explanada, porque desde el siglo XVII tenemos indicios, además, en historiografía y demás, de restos arqueológicos aparecidos en el lugar, y siempre hacían mención a las inmediaciones del convento. Y se unía a las excavaciones que se hicieron en el 91 en el hotel, donde aparecieron los 22 individuos, y algunos hallazgos casuales y demás, y dijimos, en esta zona es la mejor. Pero después, pensando, el Humilladero es un sitio que ha estado sacralizado desde antiguo. Al menos desde que llegan los agustinos en 1399 y se asientan, es un sitio sagrado donde aparece la Virgen. Y qué mejor lugar, un sitio que ha permanecido durante mucho tiempo sin tocar, un lugar sagrado, que plantearlo cuanto más pegado mejor a ese Humilladero. O sea, un poco la idea era que es un sitio que al haber sido una zona sacra, había habido poco movimiento, ¿no, Pablo? Eso suele ser habitual. Sí, bueno, no solo que haya ¿Poco movimientos de tierra? Sí, bueno, en parte, entre otras cosas ahora hablaremos de la estratigrafía, hay una fase a partir de la cual ha habido potentes movimientos de tierra, eso luego lo comentamos, pero la cuestión es que la sacralidad del sitio no solo ha garantizado en parte que se haya convertido en una especie de contenedor que no ha sido muy removido, es decir, que es verdad que ha sido un poco garante de una mayor conservación a priori o potencialmente de esos restos soterrados, pero es cierto que aparte del lugar sacro lo que implica es una perduración, que es lo que estaba comentando Jesús, en el carácter santo de ese lugar. El carácter santo de los lugares, la sacralidad de los espacios, normalmente trasciende la religión en el sentido de de qué religión estamos hablando, es decir, trasciende lo estrictamente religioso y lo estrictamente cultural. Hay una comunidad que sacraliza un espacio y trasciende, si estamos hablando de un espacio sagrado para los fenicios, para los púnicos, para los romanos o para los musulmanes o para los cristianos. Quiero decir que eso, lo que es muy habitual es la perpetuación del lugar sagrado como algo importante para una comunidad, sea la religión que sea, y de ahí también esa hipótesis de intentar trascender desde el punto de vista de un santuario que desde el siglo XIV, cuando menos, es cristiano, lo sería antes, y ahora hablaremos de la excavación, indudablemente también, antes de la invasión islámica, pero que es muy habitual esta perpetuación, es decir, la catedral se construye sobre la mezquita mayor se construye probablemente sobre la catedral visigoda, hablo, ¿no?, en plan genérico. Eso a su vez, no siempre se da el modelo, es decir, no es que no surjan nuevos lugares sagrados, pero que la perpetuación de los lugares sagrados antiguos, eso es una constante en la historia de la humanidad y no solo la de Europa, por supuesto, sino a nivel global. Eso aumentaba sin duda las probabilidades cuanto más nos acercáramos al Humilladero, ¿no? Sí. Que era un poco la idea. Antes de abrir en una excavación de estas características, todo el mundo se plantea, yo sé que Jesús se lo planteó con la asociación, ¿y si no hay nada? ¿Os lo planteasteis también? Cuando empezáis a abrir, las expectativas cambian, ¿no? Efectivamente, o sea, el riesgo siempre estaba. Es decir, podíamos toparnos con algo, podíamos pinchar en nada. Y de hecho yo, ya en plan anécdota, la noche anterior creo que no dormí. O sea, los nervios estaban palpables porque, bueno, después de la que habíamos liado, de todo lo que habíamos montado, corríamos el riesgo de que no apareciera nada.
Y cuando abrimos y vimos que el primer nivel ya era islámico, ya nos relajamos un poquito y dijimos, aquí va a haber. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco la secuencia, ¿no?, de todos los trabajos que habéis hecho. Se abre y prácticamente a escasos centímetros del pavimento ya empiezan a aparecer estructuras, ¿no? Efectivamente, y precisamente eso enlaza con lo que comentábamos antes, que una vez se levanta la losa de hormigón de la plaza actual, lo que nos encontramos directamente son estructuras a nivel de cimentación, es decir, que ni siquiera conservan alzado, la verdad, del siglo XII, de época almohade, que ya saben que es la época almohade, el último momento de dominio islámico justo previo a la conquista cristiana a mediados del siglo XIII. Pero bueno, siglo XII, primera mitad del XIII es la época almohade, y eso es lo que nos encontramos nada más levantar la losa. Por eso decía, bueno, hasta cierto punto el lugar sagrado ha actuado de contenedor, además eso es un promontorio, en fin, está como forrado, ¿no?, en una serie de obras más recientes, pero es cierto que se ha conservado de época almohade hacia abajo intacto. Y además es verdad que está la estratigrafía, salvo alguna afección que de hecho ha salido en la excavación. Pero claro, de época, eso quiere decir que del siglo XII en adelante tenemos la estratigrafía completamente destruida. Cuando sabemos perfectamente, y Jesús conoce mucho mejor la historia del lugar que yo, indudablemente, corrígeme si me equivoco, pero te quiero decir, precisamente el propio convento, por lo menos la fundación, ¿no?, ya a partir del siglo XIII, el siglo XIV se va consolidando, es decir, ya sabemos que hay un santuario, y entonces el santuario actual, pensamos que probablemente las remociones han podido venir de antes, pero probablemente la última reforma de la Iglesia, que se inaugura, ¿no?, a principios del siglo XX, pues claro, eso probablemente ha sido lo que, al acondicionar la plaza conforme a esa nueva obra, probablemente ahí es donde se hizo una explanación de lo que hoy es la plaza, si no antes, pero vamos, probablemente ahí es donde algo se haría, y entonces eso es lo que ha hecho que toda la estratigrafía bajo medieval, es decir, siglo del XIII al XV, en adelante no se ha conservado. Eso, que la gente lo sepa, que mucha gente no lo sabe, nosotros lo hemos tenido que contar y vosotros, bueno, la gente de la asociación también, Juan Luis, Lucas, han estado insistiendo a tantísima gente que se acercaba por allí para explicarles que aquello se llama explanada porque se explanó, lo que ha dicho Pablo, cuando se hizo la obra del santuario, posteriormente incluso. Hay gente de Chipiona incluso que recuerda cuando todavía había un pequeño cerro, un promontorio en el Humilladero, y que las muchachas se tiraban desde arriba con las faldas para hacer un poco paracaídas, un poco para poner una imagen pintoresca, ¿no? O sea que por eso refrendamos lo que dice Pablo, ¿no? No aparece a partir de esa época almohade, pues lógicamente como se ha explanado, toda la arena ha desaparecido, ¿no? Eso, no hay nada. Absolutamente nada, no ha quedado rastro alguno. O sea que a partir de ahí empezamos a bajar. Claro, esa es la cuestión, que hasta el siglo XII en esa zona nada, no hay nada, ¿no? Y probablemente en ninguna otra parte, bueno, probablemente en otro punto de la plaza se conserve algo más, porque según la topografía, es decir, cómo fuera eso originalmente, cuando esto es como un flan, hay que pensar en un flan. O mejor dicho, tú tienes a lo mejor un pudding y antes, cuando lo cortas y lo conviertes en flan, tú das un corte limpio, que es la explanada. Pero según cómo fuera el pudding originalmente, pues probablemente en unos sitios se conserve más estratigrafía. Puede haber algo en otra zona. Exacto, depende. Pero bueno, en principio, básicamente se sabe la tónica general, por lo menos en la plaza. Que no es poco, porque de todas maneras conservar esa secuencia completa hasta el siglo XII está muy bien. Y bueno, a grandes rasgos, bajo esa potente fase, y digo potente porque... a ver, es pronto, no tenemos todavía tenemos que indagar a fondo sobre la hipótesis que manejamos. Simplemente lo que sí hemos documentado es que ese edificio de época almohade que hemos documentado allí es la cimentación de un edificio, por lo menos, o de una estancia cuadrada, con una cimentación en piedra ostionera muy, muy potente, de más de 1 metro de espesor. Estamos hablando de la cimentación, es decir, es lógico, pero eso también está llamándonos a que se trata de una estructura pensada para que tenga una capacidad portante, de cierta capacidad, ¿no? Y a su vez ese alzado de ese edificio, por lo que hemos encontrado, nada más levantar la losa aparecen las cimentaciones, pero aparecen también los restos de parte del alzado de ese edificio. Y el alzado parece ser que, por lo que hemos encontrado, sería de tapial. Tapial para que... Bueno, hay mucha gente que incluso sabrá lo que es el tapial porque todavía lo ha visto. Y además hay muchas casas que todavía conservan tapial, porque hasta los años 40 o 50 ha sido hasta habitual. Y más. Por eso digo que incluso en ciudad, ¿no? Que es decir, que una técnica... Pero claro, tampoco es ese tapial, es un tapial más duro. Es un tapial, pues, como por ejemplo, pues las murallas... Como os digo, por ejemplo, el castillo de Santiago en Sanlúcar tiene partes de piedra, tiene otras partes de tapial. Es decir, que es muy típico también
también de que el tapial bien tratado pues es muy duro y no es como los muros de las casas se degradan más, sino que tiene una cierta... En cualquier caso, el alzado sería en tapial y eso nos pone un poco en la pista de que es algún tipo de construcción. El tapial es muy habitual, es verdad, pero esas cimentaciones no lo son tanto. Y aparte ya no es solo eso, sino que la propia técnica constructiva que tiene el edificio en cuestión, como precisamente en el siglo XII, cuando se construye el edificio del que estamos hablando, lo que apreciamos es que lo que se encuentran allí es un terreno aparentemente bastante irregular, es decir, como si hubiera habido, no sé si un abandono, porque hablábamos también una de las otras veces que habéis venido a vernos, ¿no? Que claro, que al lado de la playa la arena, es que no digo en años, en días, en meses, se puede colar una duna entera dentro de una estructura. Entonces no, el hecho de que encontremos paquetes de dunares relativamente potentes y frecuentes no implican fases de abandono, es complicado, ¿no? Porque en otros contextos sí, pero en este... Simplemente documentamos que hay un paquete de arena y ya está, pero no quiere decir que eso lleve pueden ser un año, puede ser 20 años de abandono o puede ser más. Lo que sí sabemos es que cuando construyen ese edificio, el caso es que lo construyen sobre un terreno que no está nivelado, que no es homogéneo. Y por tanto, la primera labor que hacen en época almohade es compactar eso bien, nivelarlo con una serie de rellenos y sobre eso construir la cimentación y el edificio. Es decir, es una obra, cuando menos, bien planificada, bien pensada, y corresponde a un tipo de edificio que podría ser algún tipo, por el sitio además que está, tiene una vista, algún tipo de torre de vigía, almenara, o simplemente una casa muy bien hecha, eso habría que verlo, pero que es verdad que hay indicios relevantes. Eso en lo que concierne a época almohade, que como no empiece ya a bajar, ¿no? Empezamos a bajar. Empezamos a bajar. Bajo esa, insisto, esa estructura, aparte del propio acondicionamiento del terreno para construirla, pues tenemos que estudiar bien los materiales porque precisamente esa es la labor que queda ahora, luego hablamos de eso. Pero evidentemente todavía tenemos que analizar bien ese material medieval islámico para ver si más allá del siglo XII, antes de la fase tardorromana de la que hablaremos a continuación, pues hay algún tipo de ocupación o frecuentación. Es decir, que no necesariamente haya hábitat o enterramientos, que no los hay desde luego en esa fase, pero que de alguna manera sea un lugar en el que la gente aún así se mueve, la frecuenta, aunque sea un basurero, pero que implica que hay gente viviendo en la zona y por tanto se nota en la zona donde tú estás excavando de alguna forma. Pero es cierto que en cualquier caso no hay estructuras, o sea, no hay estructuras ni de habitación ni funerarias hasta que llegamos a esa fase ya romana. Tardorromana. Ahora, en fin, la historiografía actualmente, a ese periodo del Bajo Imperio Romano, siglo IV después de Cristo en adelante, hasta la invasión islámica, normalmente ya por convención, la convención actual no es llamarlo Alta Edad Media, sino Antigüedad Tardía. ¿Por qué? Porque es ese mundo romano que políticamente está en descomposición, las invasiones germánicas, todo ese tipo de cosas, pues sin embargo, en el fondo la base de la población, la inmensa mayoría sigue siendo esa población hispano-romana, que sí, el poder cambia, ahora vienen otros señores que mandan, pero la gente más o menos vive igual, la cultura material es la misma, es decir, que cada vez se ha ido viendo más, ¿no?, que ese mundo tardo-antiguo, ese mundo de transición entre el Imperio Romano y la Alta Edad Media, que en el caso de España es la invasión islámica, porque es distinto al resto de Europa por razones obvias. Lo que quiero decir con esto es que ese es el mundo que nosotros hemos detectado aquí. Ese mundo ya del Imperio Romano que está desapareciendo y por supuesto, coincidiendo también con los primeros siglos de dominio visigodo. Entonces, ¿y qué es lo que encontramos de esta época? Pues, como ya creo que toda chipiona sabe, pues evidentemente son enterramientos. Estamos hablando de una necrópolis. La necrópolis que hemos documentado tiene un gran interés, un grandísimo interés por el periodo en el cual nos hallamos, que hay muchas excavadas de esta época, indudablemente, pero la verdad es que en un sondeo tan relativamente pequeño, aparte de las cronologías en las que nos movemos, lo que más nos llama la atención es la intensidad, la densidad de enterramientos que hay en un sitio en el cual también a priori sí podemos esperar que en torno a un lugar sagrado se concentren más enterramientos, eso es muy habitual, pero aún así nos ha sorprendido un poco la densidad y que se adivina tras esta secuencia de enterramientos, porque lo que hemos encontrado es, desde el enterramiento más antiguo, porque no hemos podido bajar más por temas ya de seguridad y tiempo, pero sobre todo de seguridad, pues ya hemos profundizado al máximo casi 4 metros bajo la rasante en uno de los sondeos, pero ya es verdad que por el espacio, aparte de la estructura de la mensa de la que hablamos ahora, pues no nos ha permitido
había que conservarla por razones obvias, porque es una estructura interesante, pero también nos ha condicionado no poder profundizar mucho más. Pero en cualquier caso, lo más antiguo que hemos documentado es el enterramiento en ánfora del siglo IV, infantil. Un bebé no llegaría al año de edad, seguramente unos 7 u 8 meses a lo máximo. Eso del siglo IV está muy bien datado, tercio central del siglo IV. Estamos hablando en torno al 320 al 350 después de Cristo. Y a partir de ahí pues tenemos esa secuencia completa donde no solo hemos encontrado un alto número de individuos, sino que encima tenemos una casuística variadísima de tipos de tumbas. Tenemos el enterramiento en ánfora, que es el más antiguo, después tenemos una cista, es decir, una especie no hay un ataúd, pero al muerto se le introduce en una especie de tumba hecha de piedra, de laja y cubierta por lajas, y eso se le llama tumba en cista, que debe ser también de finales del IV, primera mitad del V. Estamos ahora empezando a ensamblar mejor la cronología. Después la mensa, que es la guinda del pastel, que es un enterramiento, como ya habrán visto quienes hayan visto los programas anteriores, pues es una tumba que en el fondo es una tumba en cista, pero está recubierta por un túmulo, porque en verdad técnicamente es un túmulo que marca el lugar, y sobre ese túmulo de tierra y piedras se hace una superficie de opus igninum, no exactamente opus igninum por la época en la que nos movemos, pero bueno, es un tipo de mortero romano, que es un mortero impermeable, aguanta por tanto muy bien a la intemperie, y además con una cubeta, que en principio podía ser, no lo sabemos porque por desgracia no se ha conservado, bien para encastrar un mosaico, una lápida funeraria, un epígrafe, o incluso para hacer algún tipo de ritual vinculado a la misa de difuntos, al culto al muerto. La verdad es que por la época en la que nos movemos no necesariamente tenía que ser cristiano, es decir, nosotros cuando hemos visto que estamos hablando de un mundo cristiano, aparte de una serie de rasgos morfológicos, orientación, la ausencia de ajuar, que también es propio de esta época, ausencia o por lo menos ajuares muy modestos, una serie de rasgos que apuntan a que es cristiano. Pero en verdad, que nadie se llame engaño, en el siglo V y VI después de Cristo el mundo, la población todavía no está cristianizada, no digo plenamente, sino mayoritariamente. Eso es un proceso más lento de lo que parece. Lo que pasa que es cierto que las zonas costeras y las urbanas, pero también las costeras, son las primeras en cristianizarse. Entonces, ya es previsible que aquí, a partir del siglo III, esta zona estuviera más cristianizada, mucho más que el interior, incluso las ciudades del interior. Y aparte de eso, pues hemos encontrado en el registro pues elementos, pues lucernas con símbolos cristianos, en fin, una serie de rasgos, incluida la propia morfología de la mensa, que nos indica que estamos sin duda alguna ante un mundo ya paleocristiano, o sea, cristiano primitivo. Y bajo esta mensa, que es lo más llamativo, a confirmar, pero vamos, la verdad es que como el levantamiento del individuo lo realizó la doctora Marta Díaz Zorita Bonilla, que es antropóloga física, es decir, que y el estado de conservación era excepcional de la persona que ha aparecido, y ya dictaminó que se trata de una mujer. Después habrá que confirmarlo métricamente y con una serie de estudios que están por venir, pero ya el hecho de que sea una mujer, la verdad es que nos da mucho que pensar, porque por desgracia no tenía ajuar, lo cual tampoco es infrecuente, entre otras cosas porque la mayor inversión de esfuerzo y de marcar digamos el carácter solemne o extraordinario de esa tumba es la propia mensa, que ya es bastante, ya de por sí es un marcador de importancia social, de cierta riqueza probablemente, o por lo menos que se trata de una persona relevante para la comunidad. ¿Qué tipo de persona? Vamos a ver si estudiando bien tanto el cuerpo que ha aparecido, que puede dar mucha información, como otros, cuando ya montemos bien la estratigrafía, a ver en qué dirección podemos elaborar hipótesis, pero más que para resolver lo que tenemos, para el futuro. Es objeto de estudio, desde luego, pero que sea una mujer joven y una raro. Persona de esa significación... No sería tan, no es que sea raro, mujeres por supuesto se entierran como tantas como hombres, claro. Pero es cierto que detrás de una tumba como la de la mensa, estamos hablando de que la mensa podría ser de principio del VI, pero cada vez pensamos más bien que sea más bien de mediados o finales del V. Preciso porque esto en principio tenemos que afinarlo y por ahí parece que van los tiros, porque ya hemos empezado a poner en orden la estratigrafía y es lo que parece. Pero bueno, ya lo afinaremos, no es descartable todavía que sea de principios del VI, por ahí nos estamos moviendo. Es decir, es normal. Otra cosa es que una tumba muy señalada, una tumba que podría, según parece, estar articulando una serie de enterramientos alrededor, lo cual es bastante habitual en torno a lugares sagrados o en torno a personajes que para la comunidad tienen una cierta importancia, pero hay que verlo porque en verdad tampoco tenemos una amplitud espacial lo suficientemente relevante como para que saquemos conclusiones que sean
sólida, porque eso se podría decir, ¿no? Es decir, que en la superficie en la que estamos probablemente es pronto, pero es verdad que parece que hay una cierta concentración de enterramientos en esa zona, e incluso hay paralelos en Cartagena, ¿no? Si mal no recuerdo, que ya lo estamos empezando a trabajar, donde sí que es verdad que este tipo de tumbas se encuentran en ambientes cristianos, en torno a santuarios, no siempre, pues también aparece en otros contextos, pero que lo más habitual es en torno a santuarios, a lugares sagrados, y que a su vez este tipo de mensas normalmente articulan zonas de enterramiento, pues bien porque sean personajes simplemente importantes para una familia y la familia se entierra en torno a ellos, familia o comunidad, es decir, en cualquier caso la persona ya enterrada tiene una cierta relevancia. Incluso puede haber una más. Podría, pero la verdad es que precisamente para no destruir la estructura, porque claro, evidentemente por el tipo de intervención, la modalidad de actividad arqueológica que hemos realizado, que es una puntual, una serie de condicionantes a la hora de desmontar estructuras, no procede, se desmonta lo necesario, pero en principio había que conservarla. Entonces, ¿podría haber otro enterramiento? Podría haberlo, pero es verdad que hemos indagado un poquito, apurando los perfiles y sin tocar la estructura, y parece que no. Pero también es verdad que no lo podemos asegurar, pero por la anchura que tiene porque es verdad que no está centrada del todo, pero eso se puede explicar de muchas maneras, que también habrá que verlo. Realmente la mensa se coloca sobre la tumba inmediatamente hecha, lo que pasa que una vez se tapa con tierra, el que viene 2 días después, porque puede ser perfectamente, a construir la mensa, ya no tenemos claro si la tumba está un poquito más acá, un poquito más allá. Pues cosas así suceden y en la arqueología estamos acostumbrados a ver cosas de estas, que parece una explicación un poco, pero es verdad, esas cosas pasan y chapuzas, por decirlo así. Cuando tú abres la tierra, te das cuenta que chapuzas hay en todas las épocas. Hombre, ¿no? claro. Por supuesto, cosas muy bien hechas también, pero quiero decir que estas cosas pasan, que esa puede ser perfectamente una explicación. Otra, más difícil de demostrar o de constatar estratigráficamente, pero que veremos si es posible, porque probablemente sí, tengamos algún indicio, probablemente es que hay un cierto lapso temporal entre la construcción de la cista, de la tumba donde estaba la señora, y la construcción posterior de la mensa. Podría ser que se ve la tumba se encuentra, y en algún momento dado alguien pues identifica esa tumba con algún personaje tal, un santo local, un mártir, a saber. No digo que sea la tumba de un mártir, ni mucho menos, porque no lo podríamos demostrar de ninguna manera, ni tampoco hay indicios, pero quiero decir que en cualquier caso una persona señalada, que lo mismo la tumba es un poco anterior y después le construyen la mensa, o simplemente pues se pierde un poco, porque no parece que haya una segunda, por lo que hemos podido, porque habría aparecido en el otro perfil, a no ser que esté destruida por... Es decir, es complicado evaluar sin desmontar la estructura, y por eso tampoco lo podemos asegurar, pero en cualquier caso lo más importante que hay que retener es que hay una mujer enterrada ahí, probablemente si hay otra tumba al lado podría haber un hombre, con lo cual ya tendríamos una pareja, que puede ser una pareja de personajes ricos, o unos señores que han hecho mucho bien por su comunidad, y en fin, hay modalidades mil. No tenemos, como no se nos ha conservado ninguna epigrafía, que eso sí que sería, si no se nos hubiera conservado la epigrafía de la tumba, es decir, la lápida funeraria, pues es que en esa lápida te dice su nombre y apellido, quién está enterrado allí y con qué edad murió y tal, ¿no? Entonces, con eso hubiéramos sabido mucho más, pero por desgracia no se conserva. Pero en cualquier caso, insisto, es interesante que sea una mujer, no es por nada, sino porque normalmente las sociedades estas son como son, y las personas más prominentes normalmente son, como es lógico, tanto en la jerarquía eclesiástica, en el poder, en todos los ámbitos de la vida, son hombres. Pero sí es cierto que, dicho esto, el mundo cristiano tiene una particularidad, y es que es uno de los campos donde las mujeres despliegan su influencia social. Y me explico, en un mundo de hombres, donde quienes mandan en la política, en lo militar, en lo económico, en todo, los hombres, cuando empieza el cristianismo en la antigua Roma, uno de los campos donde sobre todo las mujeres ricas despliegan sus clientelas, su influencia, su patronazgo o matronazgo en este caso, es decir, donde tienen un poco de campo para actuar socialmente y ser personas relevantes desde un punto de vista social, es precisamente las comunidades cristianas. Pues un clásico ejemplo, ¿no?, de mujeres pues ricas, viudas o tal, pues que ahí tienen un campo donde tener una serie de seguidores, una serie de personas que de alguna forma son clientes suyos, es decir, son gente que dependen de ella económica, socialmente. Y por eso digo que tampoco es tan raro, no es lo más habitual, pero es verdad que también hay que tener en cuenta que esa variable existe y que además es muy frecuente. Una cultura que se ha mantenido casi hasta nuestros días también. Por supuesto. De la presencia de la mujer, incluso en mayor, por supuesto, mujer por de avanzada edad ahora, en el mundo religioso. No digamos en la antigüedad cristiano. Y en el mundo religioso menos. Bueno, eso llega un momento
que al final tampoco hemos bajado tantos siglos. Estaba previsto al principio bajar más, ¿no? Sí, en principio estaba previsto hasta agotar estratigrafía, es decir, hasta que no pudiéramos más o nos quedásemos sin estratigrafía que poder demostrar. 6, 7 metros, en fin, lo que Hasta se donde pudiera, pudiéramos. ¿no? Y ha sido imposible. Imposible, ya creo que ha comentado Pablo que debido a las estructuras que teníamos nos han acorralado prácticamente, es imposible, además por seguridad, era imposible bajar todavía más. Bueno, pues llega un momento que hay que decidir el cierre ya de la actuación. El cierre tiene una serie de implicaciones. El cierre efectivo, ¿no? También hay un cierre administrativo. Cuéntanos un poco cómo es todo esto, por qué se decide. Bueno, el cierre pues se decide en principio, pues bueno, ya habíamos agotado el tiempo además de excavación, estábamos aquí de forma altruista excavando y bueno, cada uno tenemos nuestro trabajo y era imposible continuar. A eso se le unía que bueno, habíamos agotado las posibilidades de poder seguir bajando, porque nos habíamos quedado sin espacio, como comentaba antes, y decidimos cerrar. Razones de seguridad me comentabas. Sobre también todo seguridad. Hay un equipo, un estudio de arquitectura Sí, que se encarga un poco de supervisar este tema, ¿no? Sí, Bernardo Caro es el que nos hizo el estudio de seguridad y salud y es el que, bueno, veía que ya era un poquito complicado que siguiéramos bajando y profundizando. Si se producía desprendimiento, había riesgo de seguridad para las personas, para Claro, vosotros, y pero no- también para lo que se había hallado, ¿no? Claro. Efectivamente. Ya era peligroso. A la profundidad que estábamos ya cerca de 4 metros, como comentaba Pablo, era ya peligroso. Ya los perfiles eran inestables y demás, y Si era la mensa, aconsejable. que estaba hablando, si la mensa, que la mensa me ha salido prácticamente en el centro del sondeo, entonces, ha dejado. Y bueno, y hemos podido profundizar porque hemos aprovechado ya una afección medieval que ha destruido buena parte y por ese agujero, porque es así, que habían hecho ya hace pues 600 o 700 años, si no más, pues por ahí hemos aprovechado para bajar, pero ha llegado un momento en el que no... Si no hubiera aparecido la mensa o otro tipo de enterramiento, que una vez se quita, como son la mayoría, que es una mera fosa, donde está el muerto del individuo y se levanta y ya está, y se sigue profundizando, seguramente hubiéramos podido profundizar mucho más. Pero evidentemente, además eso es una cuestión de seguridad, pero también una cuestión administrativa, porque lo que decía antes, la propia modalidad de actividad, una actividad puntual, es decir, que no viene motivada por ninguna obra, que eso es algo que también la gente ha preguntado mucho cuando venía. ¿Esto qué es lo que van a hacer aquí? No, mira, pues no se va a hacer nada. Nada, quiero decir, no es para una construcción, no es para una infraestructura, es simplemente se ha abierto la tierra para investigar. Y ese tipo de actividad se llama actividad arqueológica puntual. Y eso, a la hora de autorizar un proyecto arqueológico como este, tiene una serie de condicionantes. Y uno de los condicionantes es que determinadas estructuras, si tienen un interés científico, histórico, incluso material, pues evidentemente en principio no es justificable desmontarlas. Y ahí es donde hemos tenido también, aparte de que creíamos que, aun cuando no hubiera sido conveniente, desde el punto de vista legal, es cierto que es una estructura interesante y merece la pena conservarse, porque es musealizable, es decir, es una estructura bonita, se restaura, la tumba además ahora ha quedado vacía y por suerte la hemos podido excavar en otra zona que ya venía destruida también durante la Edad Media, es decir que la verdad es que hemos tenido hasta suerte en ese sentido, lo mismo que no nos ha dejado profundizar, sin embargo, la mensa estaba afectada de manera que nos ha permitido, por un lado, profundizar y por el otro, excavar la tumba, con lo cual, después de todo, hemos tenido bastante suerte. No hay mal que por bien no venga. No, desde luego. Bueno, pues digamos que ahí queda la cosa. Lo que sí es cierto es que la gente se pregunta, bueno, ¿esto se conserva así? Vosotros habéis seguido unas pautas para el cierre que lo que hace sobre todo es garantizar la conservación, ¿no? Efectivamente. Viendo que no había, evidentemente, en principio, ningún proyecto para poner ningún tipo de cubrición y demás, para que sea visible, ¿no? Decidimos, bueno, el tapado lleva unas pautas claras, es decir, en primer lugar le pusimos una tela textil, ¿vale? Para conservar los restos, le echamos después una capa de tierra estéril, albero en este caso, para diferenciarlo de su tierra original, y después le vertimos en la tierra suya. Eso para cuando se vaya a abrir el albero, sobre todo, para eso, localizar, ¿no? Claro, para la gente que la pregunta, y además lo preguntan mucho. Si el día de mañana pues tenemos otro proyecto de ampliación y demás, la zona que hemos cavado en una mañana lo tenemos tal cual lo dejamos antes de cerrarlo. Es decir, que eso no hay ningún tipo de problema y lo hemos hecho en otros sitios y da buenos resultados. Bueno, hablemos del equipo, ¿no? Un equipo multidisciplinar que ha estado trabajando. Vamos, bueno, a mencionar los que han estado sobre el terreno para empezar, ¿no? El equipo de arqueólogos, aquí está Adrián, que si quiere luego incluso nos puede comentar su experiencia, claro. Pues sí, Adrián Santos, él es de Cádiz, pero bueno, ha estudiado la carrera al grado de Historia en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y actualmente ha cursado ya el máster de Arqueología
pero está pendiente todavía de entregar. Pero bueno, su TFM, su trabajo de fin de máster, está trabajando en ello. Y por eso también pues queríamos que viniera. Y la verdad es que Adrián, Rebeca López Macías, que también, ella también estudió Historia en Sevilla, es de Jerez. La verdad que son todos, menos yo, son todos de por aquí, ¿no? Pero todos tenemos un poco ese factor común de que hemos estudiado en la Universidad de Sevilla y que evidentemente está muy involucrada a través de grupos de investigación en este proyecto. Jesús y yo mismos somos miembros de un grupo de investigación de la Tour de Titania la Bética, se llama, de la Universidad de Sevilla. Por otras muchas instituciones, bueno, y gente también que ha estado en el campo directamente. Estamos hablando ya ahora mismo del personal de campo, pues nosotros mismos, ¿no?, que ya nos conocen. Rebeca, ya lo he dicho. Mercedes Herrera también ha estado con nosotros todos los días que ha podido, y que también, ella es de Sevilla, también de la Universidad de Sevilla. También hemos tenido a Pablo, ¿cómo se llama Pablo? Ramírez Moreno. 3 días que pudo venir, también nos ha echado una mano. Bueno, eso básicamente en campo. Bueno, y por supuesto Paco Riesco, que como es local, parece que al final uno lo menciona al último y no ni mucho menos, porque Paco además ha estado ayudándonos muchísimo, no solo arrimando el hombro, que esto ya sabéis que las manos del intelectual están llenas de callos, pero Paco, aparte de arrimar el hombro, pues con su experiencia, que tiene enlazando gran con experiencia, otras actuaciones que se han hecho aquí en Chipiona, históricas, ¿no?, de las que él claro, ha participado. Claro. Hombre, que además Paco aquí pues es el pionero, ¿no?, prácticamente arqueólogo de aquí, ¿no? Y por supuesto se le agradece. Y después, bueno, más indirectamente, pero que es igual realmente relevante, lo que estamos hablando. Si me dejo a alguien, porque tú controlas mejor que yo la lista. Yo voy a decir lo que me acuerdo. Pues gente que no ha podido estar en el campo, pues por razones laborales fundamentalmente, pero que están colaborando en primera línea. Jacobo Vázquez Paz, que por cierto es presidente además de la sección de arqueología del colegio profesional de nuestra profesión, ¿no?, de Sevilla y Huelva. Él es un especialista en materiales, sobre todo de época romana, y nos va a hacer el estudio integral de esos materiales. Por lo menos los de época romana, los de época medieval, probablemente también lo asuma otro especialista, que estamos viendo que la pobre, yo creo que nos va a echar también una mano. Que pasa que no me acuerdo el apellido de Pina, la pobre, lo siento. Vais recurriendo... No, porque todo el mundo, a ver, esto es un proyecto desinteresado absolutamente, y entonces ahí es donde tenemos la respuesta de los colegas que normalmente trabajan con nosotros, que trabajamos uno para otro, nos conocemos ya de hace años, y la verdad que están arrimando el hombro. El estudio antropológico, porque además eso específicamente hay que hacerlo, incluso para la memoria, no solo es conveniente y muy conveniente, sino que además no es obligatorio, pero debería serlo, ¿no? El estudio antropológico, es decir, el estudio de los cadáveres que hemos levantado, pues lo van a hacer conjuntamente la doctora, ya la mencionaba antes, ¿no?, Marta Díaz Zorita, y Javier Escudero, que en realidad su especialidad, aparte de la antropología física, es la fauna. Y en realidad a Javier Escudero, y también en lo que pueda ayudar Mabel Montero, que en este caso de la Autónoma de Barcelona, en fin, que hay mucha gente involucrada, va a hacer los estudios de fauna. Bueno, y como esto, Javier y Marta están en la universidad alemana, ¿no? Alemana, la Universidad de Tübingen. Y además Marta se vino... Marta llegó el sábado por la noche de Alemania y el domingo por la mañana estaba aquí. En furgoneta, directamente, en furgoneta. Y mala, la pobre. Cuando le disteis cuenta que había aparecido la tumba bajo la mensa. Además ella quería venir a hacerlo porque era una tumba muy interesante. Es decir, que hay una cantidad de gente involucrada. Le puso todo el empeño del mundo. Y después también tenemos a Manuel Parodi, que creo que sí, que es una persona más conocida, que él reside en Sanlúcar. Vinculado a la Universidad de Cádiz, en este caso. En este caso vinculado. Él estudió en Sevilla, pero está vinculado a la Universidad de Cádiz, en la UCA. Un tema sobre todo de máster también, porque él es especialista, aparte de mundo antiguo, es especialista también precisamente en cuestiones de gestión de patrimonio. Y bueno, es una persona que aparte que es un investigador, documentalista magnífico, que enseguida busca los paralelos de lo que estamos hablando de las necrópolis, de las mensas, conoce bien el mundo paleocristiano, es decir, que es una persona intelectualmente que aporta muchísimo, aparte que ha venido aquí algún día a arrimar el hombro también, o sea que también hay que tenerlo en cuenta, pero él es un documentalista de primera y está aportando también muchísima... Y no sé... Enrique García Vargas. Bueno, por supuesto, es verdad, ves que soy muy despistado. Enrique García Vargas, también un profesor titular de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, pero él también trabaja, por cierto, mucho con la UCA, es decir, que conoce bien este tema, y Enrique, pues...
es un especialista excepcional. Sobre todo, él es más reconocido por el tema de las ánforas, que porque probablemente es el mejor especialista, o sin probablemente, en la península ibérica seguro, aunque él nunca lo vaya a decir, pero ya aprovechamos, nosotros lo decimos. Si no, la península ibérica y más allá, indudablemente el mejor especialista que hay en ánforas, pero no solo en eso. También es un buen conocedor del mundo cristiano primitivo. Con un equipo de lujo que altruistamente está ahí participando para que encontremos los orígenes de regla en Chipiona, que son muy importantes, ¿eh? Son importantes porque al final lo que vamos buscando a la larga es vincularlo con, bueno, pues con movimientos comerciales de los fenicios por todo el Mediterráneo, en fin, esas circunstancias que en un momento dado, porque al final ahí es donde se intentará llegar en un futuro. Y ahora la pregunta del millón. Si hubiera una segunda fase o una continuación, ya se le podría llamar como administrativamente diga la Junta que hay que llamarle en esos casos, que vosotros lo sabréis, ¿qué haríamos? ¿Qué se buscaría? Bueno, pues mira, precisamente el otro día, como por suerte, yo digo por suerte porque ha sido una experiencia muy, muy grata en ese sentido, lejos de molestar es todo lo contrario. En verdad, esto de excavar en un escaparate todas las horas es mejor. Porque eso en España se ha hecho poco, pero eso ya se lleva haciendo muchos años en otros sitios. En vez de poner una valla y blindarte, lo que tienes que hacer es excavar de puertas afuera, que se vea, ¿no? Y esto enlaza pues con que una de las personas que vino el otro día allí, el día que estábamos cerrando, aparte de la pregunta legítima de por qué hemos tapado, que es un tema de conservación, es decir, lo que yo le explicaba, es que aunque mañana fuéramos a abrir al otro lado de la plaza, que ahora hablamos de eso, hay que tapar, porque mientras excavo aquello, esto se me viene abajo. Y aunque mañana me digan a poner un forjado y una protección, eso nunca es para mañana. Lo que es para mañana es para dentro de 3 meses, o aunque sea para mañana, pero de aquí a mañana se estropea. Es decir, es un tema de conservación estrictamente. Y eso no implica que renunciemos en absoluto ni a musealizar lo que ya se ha encontrado, que es musealizable, ni, o sea, ponerlo en valor, que sea visitable, ni mucho menos a taparlo para siempre y no continuar adelante. Insisto, aunque continuáramos, mañana se habría hecho lo mismo. Y entonces ahora el horizonte que se nos abre tiene una doble vertiente, una social y política, evidentemente, y una administrativa. Desde el punto de vista social, de consenso, creo que en Chipiona ahora mismo, por lo menos la percepción que tenemos los que estábamos allí trabajando, y creo que sí, que es cierto, hay consenso social y político, porque así nos lo han hecho llegar tanto la gente del ayuntamiento como otros grupos de la oposición, que va a haber que el consenso social ya lo tenemos, y por tanto el político pues también, para darle a esto un impulso porque merece la pena. Esto de esa parte creo que es la que permite y posibilita intentar el segundo paso, que es el administrativo. Desde el punto de vista administrativo tenemos ahora mismo, de forma inmediata, hay dos posibilidades. Una, a corto plazo quiero decir pues el año que viene, porque además hay que cerrar este expediente, entregando las memorias, etcétera, antes de poder solicitar uno nuevo, es un tema administrativo. Y el corto plazo en este sentido sería, que no estaría mal, reunir otra vez el dinero, de otra manera, a ver si conseguimos recabar el dinero de otra forma un poquito más ligera, pero no es por nada, sino porque solamente reunir el dinero para esta campaña nos ha llevado más de 2 años, es decir, que esto tiene su trabajo detrás. Lo que quiero decir con esto es que si se reúne un dinero X, que eso habría que ver, pues se dice, pues lo primero que habría que hacer es abrir otro sondeo en otro punto de la plaza que nos permita determinar si la secuencia más o menos es la misma, lo cual es previsible, pero podría ser diferente, lo que estábamos hablando antes. Eso es lo primero que hay que corroborar. Si el faseo y la secuencia que tenemos en un sondeo se corresponde, grosso modo, con otro abierto en otro punto de la plaza que nos permita ya extraer una serie de conclusiones más sólidas sobre lo que tenemos y la naturaleza y extensión. Pero además, también probablemente tengamos más suerte en el sentido de no encontrar estructuras relevantes y a lo mejor ahí podemos profundizar más. Es decir, eso. Y la segunda parte, la segunda posibilidad es, en vez de pedir esa actividad puntual, porque hemos pedido una puntual, pues sería pedir otra puntual para hacer ese sondeo, ser más ambicioso, pero eso también depende de la voluntad política y sobre todo el dinero. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad, que es la ideal, es pedir un proyecto general de investigación, que eso lo autoriza la Junta de Andalucía. El proyecto general de investigación, a nivel científico no va a haber problema de solvencia, porque, insisto, tenemos entidades académicas vinculadas que el equipo que aportan pues es solvente al 100%. De hecho, esta puntual se nos ha dado también, que la verdad es que es justo recordarlo, porque creo que el equipo pues tenía una solvencia técnica más que contrastada. Y ahí no ha habido ningún problema. Entonces, lo que pasa es que el proyecto general de investigación es un plan que se establece para 4 años, 3, 4, de 3 a 6 años creo que están ahora, según. Y eso la Junta solo lo autoriza si hay un plan de financiación íntegro
dinero que implique no solo la excavación, sino el estudio y tratamiento de materiales, la musealización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es un proyecto que se hace a lo loco, es un proyecto ya cerrado a X años, con una dotación presupuestaria correspondiente, para decir, señores, vamos a hacer otra excavación aquí, vamos a ver los resultados y sobre eso. Entonces se hace un planning, dice el primer año, en cualquier caso, el siguiente paso es hacer otro sondeo en la plaza, por lo que os he dicho antes de corroborar y contrastar la evidencia de uno y otro. Pero la diferencia entre la puntual, sería que haríamos lo mismo, ver lo que hay, documentarlo, estudiarlo y en principio cerrar a la espera de ver qué se hace. Pero si lo hacemos si hacemos un proyecto general de investigación ya se abre, pero eso sería la actividad del primer año. El primer año hacemos esto, el segundo año, en función de los resultados, podemos decidir ampliar a una mayor excavación. El tercer año a lo mejor el planteamiento es terminar la excavación y empezar a la restauración, y el cuarto año dotar presupuestariamente la restauración y musealización de los restos. Quiero decir que tenemos una amplia gama de posibilidades. Unas son más a corto plazo, pero el problema del corto plazo es que el año que viene podemos excavar otra vez si reunimos el dinero, pero si no hay más financiación o no hay más previsión de nada, evidentemente, por desgracia, no vamos a ninguna parte, nada más que a sacar unas conclusiones que a los especialistas nos sirve muchísimo, pero que tiene que beneficiar al pueblo. Y la única forma de beneficiar al pueblo es establecer un plan de un proyecto general, una serie de años que estén financiados. Sponsor, patrocinios y ver qué entidades se pueden implicar directamente. De las administraciones poco se puede esperar en estos casos, no hay dinero, porque no hay líneas de financiación abiertas. Entonces el ayuntamiento pues tendría que recurrir a entidades privadas que tienen sus obras sociales y sus objetivos también marcados, ¿no? en estos aspectos. Bueno, pues señores, ha sido una explicación muy completa y yo creo que a la gente le va a venir muy bien, ¿no? Tenía muchas preguntas y muchas dudas a lo mejor todavía en la cabeza y así las pueden ir solventando. Muchísimas gracias a todos también por las facilidades que nos habéis dado para nosotros poder hacer llegar a la población la información, que también es nuestro objetivo. Y espero que nos veamos pronto. Pues igualmente os agradecemos nosotros vuestro interés y vuestro seguimiento, que también es muy de agradecer. La semana que viene estaremos con representantes del ayuntamiento y también de la Asociación Cultural Kepioni, hablando de otros aspectos, ¿no? A ver si es posible. El día 8 posiblemente lo de la... Y el día 8 posiblemente, así que empezamos ya a anunciarlo, habrá un acto en el Palacio de Ferias y Exposiciones, creo, tengo entendido, por la tarde, en el que todas las personas que quieran pues van a poder acudir allí para que se enteren de todo esto, con imágenes incluso, para que... Y resolver cualquier tipo de duda que tenga. Que cada cual pregunte lo que quiera. Efectivamente. Como ha sucedido allí, ¿no? Porque allí se ha estado contestando a bote pronto a todo el que iba llegando. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Como